Ahora, Ahora sí, Nils. perfecto. Ujú. Ok. Tengan todos muy buenas noches. Aquí estamos sumamente felices después del evento exitosísimo en El Salvador, con toda la energía del mundo y muy felices por todo lo que hicieron los compañeros en ese hermosísimo país. Pues hoy estamos en una sesión más de Hablemos de Salud. Hoy nos acompaña el doctor Nils Ramírez. Para las personas que por primera vez están por acá, vamos a dar una presentación breve del doctor, de su currículum. Él es licenciado en Farmacia y Química por la Universidad de Costa Rica con especialidad en farmacocinética. Tiene una maestría en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor asociado, docente e investigador ha sido por más de 20 años en la Universidad de Costa Rica. El doctor hoy nos va a hablar de un tema que creo que es muy interesante. Me parece que no se ha tocado en ninguna de las charlas de salud de los diferentes grupos y pues se va a tratar sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el glutatión. Como todas las veces, pues siempre hacemos un descargo de responsabilidad y recordamos que nuestros productos no están destinados ni para el diagnóstico ni el tratamiento de ninguna condición de salud, sino meramente para empoderar nuestro propio sistema de autosanación. Entonces, amigos, sin más, los dejo con el doctor Nils. Un saludo cariñoso. Doctor, el micrófono es todo tuyo. Buenas noches a todos y a todas. Pues sí, había pasado un buen tiempillo de no estar por acá, pero un gusto realmente y con este tema. Entonces, el tema de hoy, pues HIV y glutatión, realmente es muy interesante lo que uno encuentra en la literatura, pero aquí vamos a dar un vistazo. Realmente cuando hablamos de HIV, toda la parte inmunológica, como dicen, nos cae encima y realmente es muy compleja, es uno de los sistemas más complejos. Pero bueno, cuando hablamos de HIV, no simplemente es HIV, sino las personas que tienen el virus. Y como bien Anabel lo puso en la invitación, un diagnóstico de VIH siempre genera preocupación en el paciente. Y eso me lleva a decir que esa preocupación es cómo cambia la vida de una persona que está con HIV, eh, desde la parte psicológica, no solo la parte psicológica, la parte de su entorno social también, porque eso ya empieza también a sumar un estrés. eh, Aunque el HIV se ha considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad crónica, tratable, no es lo mismo decir tengo HIV, tengo hipertensión o tengo diabetes, ¿verdad? Entonces, todo el estigma que viene con este tipo de virus, pues es complejo. Bueno, entonces entrando en materia de contenidos, vamos a ver una breve historia y origen del VIH, nociones generales de inmunidad, la importancia de las células T, CD4 y las interleucinas o interleuquinas, ahí dependerá del tipo castellano, digo yo, que se le nombren en el contexto de la enfermedad. Luego el glutatión, los niveles bajos y enfermedades relacionadas con el HIV, fase aguda y crónica del VIH o glutatión y el tratamiento de enfermedades relacionadas con VIH y SIDA y conclusiones. Bueno, realmente esto apareció en 1981. En esa época todavía estaba como diríamos acá, en la aborrecencia. Em, Tal vez uno escuchaba algo, pero no estaba como muy consciente del asunto. Tal vez los que tengan un poquito más de edad sí recordarán un poco más. Em, pues todo inicia con la aparición de Pneumocystis carini, que realmente es
eh, digamos, eh, es una enfermedad que se empieza a presentar en personas inmunosuprimidas y pues es muy rara, pero empieza a presentarse. Y acompañados con citomegalovirus y la candidiasis. Realmente el HIV se ha considerado una zoonosis porque proviene de animales y estos virus se han pues humanizado, por así decirlo, y son parte del hombre. Entonces inicia con los primates, con una variante que es la VIH2 y la variante que es más la humana es la variante VIH o VHI-1. Entonces, principalmente se detectó en población homosexual, varones, luego se fue presentando en mujeres, todavía se extendió más en aquellas personas que compartían agujas por cuestiones de adicciones y también por transfusiones de sangre con el virus, porque también algo muy importante es que esto llegó a generar todo un cambio también en la parte sanitaria del manejo de em, ciertos utensilios, el manejo del local meramente sanitario, ¿verdad? Debido a la prevención del contagio por el virus. Entonces, esto es en esquema general, pues la parte de inmunidad. Ya en alguna oportunidad habíamos hablado muy general, pero tal vez hoy vamos a hablar un poquitito más, como bien les decía, pues la parte de inmunidad es uno de los sistemas más complejos también de comprender. Intervienen muchos factores, muchas células también con ciertas actividades y pues se hace todo un universo. Entonces, cuando tenemos una respuesta al patógeno, en este caso como el VIH, pues se activan dos líneas. Está la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, pues, está asociada a los linfocitos B y la inmunidad adaptativa, que es una vez que el cuerpo va reconociendo ese virus, hay una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Esa inmunidad celular es una respuesta que no está impulsada por anticuerpos, sino más bien propiamente por células como los linfocitos CD4 y los linfocitos T CD8 o citotóxicos. Entonces, estas células T CD4 se diferencian en otras líneas celulares llamadas TH. Entonces, vamos a ver las TH1, TH2, TH17 y las TEC o T reguladoras. Entonces vean que la TH1 es presentación de antígenos, la TH2 proliferación de células B y producción de la IgE, que la IgE está asociada, que es una inmunoglobulina asociada a la parte de alergenos. La TH17 pues es la que moviliza neutrófilos, que son parte de toda esta batería de leucocitos también, y la T reguladora que liberan citoquinas antiinflamatorias. Entonces, la TH1 y la TH17 pueden promover también respuestas autoinmunes. Lo que es la T reguladora la suprime. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que así como vamos a tener células que podrían promover respuestas autoinmunes, también hay células que frenan o suprimen estas respuestas. Entonces, recordemos que en el organismo no hay nada malo y no hay nada bueno. Todo está en un verdadero equilibrio. Es como un yin-yang. Entonces, si resumiéramos todo aquello en una figura, sería esto. Entonces, ven que es bastante complejo. Tenemos aquí esta célula T. Entonces, tenemos las TH1, las TH17, la T reguladora y la TH2, viendo así un panorama más general. Y vean que en cada uno de estos grupos de células, pues también intervienen ciertos factores como las interleuquinas 2, 6, la 4, la 23. Es un sinnúmero
de interleuquinas con ciertas funciones particulares. Tal vez ahora más adelante, si vamos a mencionar algunas con ciertas funciones. Hay algo muy importante con respecto a lo que es la progresión del HIV en células TCD4. Después de la infección por VIH, es importante acá la replicación viral, la inflamación crónica, que es un efecto indirecto de la replicación viral, y la desregulación del sistema inmunológico del huésped. Entonces, esto es lo que da un agotamiento progresivo de estas células T, CD4. Entonces, en una fase aguda, pues lo que vamos a tener es una pérdida de estas células T, CD4. Entonces, se va a dar una citólisis, o sea, se va a romper el citosol por la gemación viral. Lo que quiere decir es que el virus ya ha invadido la célula y más bien le ha servido como de camuflaje, ¿verdad? Entonces ahí es donde la parte vírica se protege en cierta manera y se vuelve casi invisible para el organismo. Entonces también aquí se da la inducción de los linfocitos T citotóxicos, que son específicos del VIH, que eliminan las células infectadas. Entonces también vemos que el organismo obviamente va a detectar aquellas células que contienen el virus y también ser eliminadas. Pero también con todo esto se activa unas enzimas que se llaman la caspasa 3 o VAX, que estas enzimas lo que hacen es promover la degradación de las proteínas celulares y el ADN. Entonces hay una fragmentación y fagocitosis de la célula, que entonces también esto va promoviendo pues una degradación en cierta manera de todas esas células del sistema inmune que son necesarias para la protección. Bueno, entonces continuando con estas células TCD4, que aunque esas células se regeneren, aún así se da una disminución del recuento de las células T CD4. ¿Por qué? Porque entonces, aunque hay una regeneración, la velocidad con la cual están siendo consumidas es un poco más rápido, ¿verdad? Aunque se estén regenerando. Y eso se apoya en lo que antes habíamos mencionado, en la evidencia que hay una replicación viral, una inflamación crónica y hay una desregulación del sistema inmunológico del huésped. Bueno, ese es otro diagrama que aquí también nos resume la intervención de las interleuquinas, em, también desde que hay una invasión por el HIV en las células T, CD4, y realmente aquí qué pasaría con bajos niveles de H1 o con altos niveles de H2, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Las funciones de las interleuquina 4 también. Y como les decía, aquí podríamos tardarnos mucho tiempo en entender muchas de las líneas celulares, muchas de las interleuquinas, ¿verdad? Entonces, esa activación inmunitaria crónica que sea en el paciente hace que siempre haya una persistencia de la inflamación. Y eso aunque la carga viral sea indetectable. Entonces, aunque hoy día hay tratamientos para mantener la carga viral indetectable, aún así hay una persistencia de la inflamación. Siempre el sistema inmune de una u otra manera está en alerta. Eh, ¿Qué explica todo esto? Bueno, la persistencia de los reservorios con carga viral, hay una desregulación de la mucosa intestinal y translocación microbiana, hay una disminución de células T reguladoras. Entonces recordemos que esas células T reguladoras lo que hacen es frenar células que pueden producir una autoinmunidad o enfermedades autoinmunes y la coinfección con otros virus. Pero es importante, entonces, tanto en la fase aguda como en la crónica del virus, se comparten
citoquinas proinflamatorias. Y algo muy importante es que en los pacientes se encuentran esas citoquinas proinflamatorias aumentadas. Entonces, estamos hablando del factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 7. Entonces, un marcador, por así decirlo, es el factor de necrosis tumoral, el TNF-alfa, que si se encuentran elevadas es una indicación de que ha persistido una inflamación por largo tiempo. Entonces, como un tipo de marcador. Luego, la disminución de las células TCD4, que hemos mencionado que se da en estos procesos, y los niveles aumentados de citoquina, pues también van a dar todo un sistema que promueve la inflamación. ¿Y qué es parte de la inflamación? Pues hay una peroxidación lipídica y también hay un marcador en esta peroxidación lipídica que se llama el malondialdehído, que es un marcador del estrés oxidativo. En las condiciones a nivel clínico, por ejemplo, se ha encontrado que en individuos con el virus, con recuentos que tienen menos de 200 células por milímetro cúbico y aquellos con recuentos de células T de 200 a 300 células por milímetro cúbico, se han encontrado concentraciones elevadas de ciertas interleuquinas como la IL-1 beta, la interleuquina 7 y el malondaldehído. Y se ha encontrado estas interleuquinas y este aldehído en proporciones elevadas. También pues se asocia a que hay niveles altos de estrés oxidativo. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos un estrés oxidativo? Bueno, se requiere una respuesta elevada de antioxidantes del cuerpo, de los cuales el más abundante en el cuerpo es el glutatión, o al menos es el que debería pues estar em, dando la solvencia para eh, eliminar todo ese estrés oxidativo, los radicales, los peróxidos, los superóxidos que se pueden formar a razón de la parte viral que tiene el paciente. Pero se ha encontrado que en pacientes con el virus HIV los niveles de glutatión son bajos. Entonces, los niveles de glutatión y las interleuquinas eh, van de la mano, más que todo aquellas interleuquinas que son proinflamatorias. Entonces, los niveles bajos de glutatión se correlacionan pues, con la respuesta inmunitaria comprometida al alterar la producción de citoquinas o citocinas. La disminución de ese glutatión, ven que se asocia a niveles reducidos de interleuquina 12, la 2 y el factor eh, de necrosis inducida que desempeña un papel fundamental en la regulación inmunitaria. Podría decirse que estas interleuquinas son, podríamos llamarle entre comillas, de las buenas. Y después vamos a ver una tablita donde resumimos un poco su acción. Si disminuimos, perdón, la interleuquina 12, dificulta la diferenciación de células TH1. Recordemos que las células TH1 tienen una función muy importante en la parte inmunitaria, como lo vimos anteriormente. Y esta ayuda pues a la activación de macrófagos, por lo tanto compromete la proliferación de células T. Luego, en la reducción de este factor, también se deteriora la defensa intracelular. En consecuencia, la disminución de glutatión debilita la respuesta inmunitaria en general, alterando la inmunidad celular y por tanto debilitando la capacidad para combatir infecciones. Doctor, ¿puedo hacer una Sí, pregunta así atravesada? sí, dígame. Decís que los pacientes con el virus tienen niveles bajos de glutatión. Sí, Ahora, esos niveles estaban previos y por eso hubo, digamos, como esa posibilidad de que el virus actuara de esa forma en el paciente, o están bajos esos niveles por todo este desorden que va creando el virus y esa necesidad del sistema inmune de defenderse
y la consecuente formación de más radicales libres por la misma acción viral. O Bueno, está yo le comento que no he bien. encontrado en los estudios uno que diga, bueno, es que tenía un nivel de glutatión, no hay como un antes y después, ¿verdad? Lo que sí se encuentra es que en los pacientes que ya tienen el virus, o más, sí, que tienen el virus, sí tienen niveles de glutatión bajos. Ahí es como si todos lleváramos un control de nuestro nivel de glutatión y se presentara alguna enfermedad, uno podría decir, es que antes de la enfermedad el glutatión estaba en esos niveles y ahora los tiene acá por una patología o en este caso por el HIV. Pero esa información no es descrita. Sí hay estudios en donde usted tiene un grupo control y un grupo con el virus, nada más para ver efectos de la administración de formulaciones de glutatión. De hecho, ahí tengo señaladas una más adelante. Pero ojalá uno pudiera decir, llevamos un control de glutatión y digamos en situaciones donde se presenta el virus, usted puede tener un antes y un después, Y ¿verdad? no se ha visto, por ejemplo, que haya un aumento desmesurado de glutatión oxidado en ellos, como para decir, ah, es que se estuvo usando muchísimo el glutatión para tratar de compensar. No, al menos con respecto a eso, no. Lo único que sí señalan prácticamente en la mayoría de los artículos es que hay una disminución de glutatión en pacientes con HIV. Y también la relación con las interleuquinas, el proceso oxidativo y todo. Pero como en algún momento habíamos conversado, no hay un estudio que hable de cuánto es el balance, o al menos nada más dice, hay una disminución de glutatión, pero no ese balance de la forma oxidada y reducida, como habíamos comentado tal vez en un estudio, en una presentación que habíamos hablado de la parte neurodegenerativa en paciente pediátrico. Sí, aquí no establecieron esa relación, nada más hablan de la disminución de glutatión en términos muy generales. No sé si hay alguna otra inquietud, Anabel. No, de mi parte no, pero no sé si alguien quiere consultar algo antes de que el doctor continúe. Si no, continuamos, doc. Ok, continuamos. Sí, lo que decía Anabel es muy interesante, pero realmente el artículo o los artículos en general mencionan que hay una disminución del glutatión, pero ya en un estado de un paciente que sea en la fase aguda o en la fase crónica. Ese es un resumen de las interleuquinas. Entonces estamos hablando de la 10, la 12, el, el interferón gamma, la interleuquina 2 y la 12. Por ejemplo, la 10 es como un freno natural del sistema inmune, modulando la inflamación para que sea efectiva contra patógenos, pero sin causar daño excesivo al propio organismo. Vean la 12, es el interruptor que activa la inmunidad celular tipo Th1. El interferón es la alarma que activa los macrófagos y potencia la respuesta celular. La 2 actúa como factor de crecimiento de los linfocitos, induce todos los tipos de subpoblaciones de linfocitos y activa la proliferación de linfocitos B. Y la 12 es el interruptor que activa la inmunidad celular tipo Th1. Esta podríamos decir que son las interleuquinas buenas. Entonces, esto me lleva a lo que es el glutatión y tratamiento de enfermedades relacionadas con VIH y SIDA. Entonces vean que siempre va a haber una relación entre el glutatión y las interleuquinas, por ejemplo, en este caso, em, o la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, en pacientes con SIDA o tuberculosis, los pacientes que recibieron, por ejemplo, N-acetilcisteína, y recordemos que este es uno de los precursores de glutatión, tuvieron mayores niveles de glutatión, como era de esperarse, mayores niveles del interferón, pero menores interleuquinas 1, 6 y el factor de necrosis tumoral, que recordemos que esas tres principalmente son proinflamatorias. Luego, la disminución de la respuesta a los macrófagos,
que como son promotores de la liberación de interleuquinas proinflamatorias, entonces también se disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que a los macrófagos, al no estar, al estar disminuidos, ya no promueven la liberación de esas interleuquinas. Entonces, por lo tanto, la parte inflamatoria se ve disminuida. Entonces, por ejemplo, en pacientes con VIH, el consumo crónico de alcohol, que es un agente oxidante, conduce a un daño oxidativo exagerado al ADN plasmático en comparación con quienes no lo consumen. Entonces, también ahí, hablando de que no solo eh, la ingesta de glutatión, sino también em, el hecho de tener estilos de vida saludable, pues ayuda también a que concentraciones de glutatión estén mucho más disponibles. Y también lo hemos dicho en otras presentaciones, por ejemplo, de que si el glutatión nos ayuda, también tenemos que ayudar que el glutatión haga su función. ¿Y cómo lo hacemos? Con estilos de vida saludable. Por ejemplo, este es un estudio en 14 pacientes con VIH. Tenían un CD4 menor a 350 células por milímetro cúbico y es un tratamiento liposomal de glutatión. Entonces, al inicio los niveles de interleuquina proinflamatorias estaban altos. Después bueno, y bajos las interleuquinas, entre comillas, buenas, que son la 2, la dosis y el interferón. Después de 3 meses de tratamiento con el glutatión, aumentaron los niveles de esas interleuquinas buenas y se vieron reducidos los niveles de interleuquinas em, proinflamatorias. También se ve una disminución en lo que son los radicales libres. Ahora, en aquellos pacientes VIH positivos también se demuestran defectos metabólicos relacionados con meramente el virus, que esto también ayuda al aumento en el estrés oxidativo, la resistencia a la insulina, la disfunción mitocondrial, también defectos cognitivos, inflamación y disfunción endotelial, que eso llega a afectar también toda la parte inmunológica. Entonces vean que no es solo la parte de inmunología, sino que también lo que promueve el virus a nivel de otros sistemas, pues va a provocar también alteraciones fisiopatológicas. Entonces, aquellos pues, leucocitos que son infectados por VIH, también, por ejemplo, pueden penetrar la barrera hematoencefálica y pues infectar las células. Entonces, ya no es en sí un órgano o un sistema, también tenemos un sistema muy importante que es a nivel de eh, cerebral o de la barrera hematoencefálica. Entonces, esa parte de inflamación crónica también pues conlleva a una degeneración neuronal, esto a través de ciertas proteínas como la glicoproteína 120, el TAT y el VPR, que los dos primeros son inductores de qué? Ya hemos visto que es el ROX, que son los peróxidos, superóxidos, que es como hemos visto que sobre el cual actúa el glutatión. Entonces, por eso en los pacientes son más susceptibles a desarrollar encefalitis cuando tienen el virus y también se puede asociar ciertos niveles de demencia en algunos casos. También aquellas células TH17 que hemos dicho que esas ayudan al sistema inmune son responsables de producir un tipo de interleuquina, la 22, que mantiene la integridad intestinal y contribuye a la eliminación bacteriana. Entonces, ¿qué pasa si esas células TH17 se ven disminuidas o esa interleuquina se ve disminuida? Ven que hay una parte que va a ser susceptible de ahora en adelante
con la presencia del virus. Entonces, estas células TH17, bueno, responden muy bien, como ahí bien lo indica, a los antígenos bacterianos, a los fúngicos, como el estafilococos y la Candida albicans. Pero sus respuestas inmunitarias no son específicas para antígenos virales. Por eso vuelve muy vulnerable toda la parte intestinal. Entonces, como resultado, las células TH17 son incapaces de contener las infecciones por VIH por sí solas. ¿Qué nos dice esto? Que ciertas células son responsables a ciertos niveles en mayor o menor cantidad y es ahí donde ciertos sistemas se pueden ver vulnerabilizados. Entonces, al estar agotadas estas células TH17 por la presencia del virus, pues hay una disfunción de la mucosa gastrointestinal. Empezamos con los problemas gastrointestinales, la mala absorción de grasas, el sobrecrecimiento bacteriano y diarreas que son relacionadas con el VIH. Y en general los pacientes con VIH demuestran una pérdida preferencial de células TH17, lo que conduce a una mayor susceptibilidad a coinfecciones oportunistas y defensas comprometidas de la mucosa intestinal contra infecciones bacterianas y fúngicas. ¿Qué nos dice esto? También que un organismo o un paciente teniendo VIH, una de las cosas que es importante también tener es una buena microbiota, ¿verdad? Esa microbiota le va a también ayudar a prevenir pues, los problemas gastrointestinales, el mala absorción de grasas, el sobrecrecimiento bacteriano. Algo muy importante es que aquí estamos hablando no solo del paciente con SIDA, sino del paciente VIH, el seropositivo también. Bueno, en términos generales, esto es así una pincelada. Yo dije, bueno, podría extenderme aquí mucho más, pero realmente, y también por el tiempo, y porque esto no es tan fácil de asimilar, son muchos conceptos, las interleuquinas, las líneas celulares. Y algo muy importante con todo esto, y por eso yo la dejé en blanco en las conclusiones, es que concluimos. Vean toda la evidencia científica que hay acerca del glutatión, al menos en una revisión, esto es basado en un artículo del 2024, donde hay 71 artículos, todos de acceso libre, en donde todos evidencian lo importante del glutatión. Pero lo más interesante es que no hay esquemas en el tratamiento del VIH, aparte de los antirretrovirales, que digan, bueno, vamos a suplementar con glutatión, viendo y teniendo evidencias de ciertos estudios piloto, evidencias de a través de mediciones en ciertos estudios, y aún así no hay una política sanitaria, podría decirse, para mejorar la condición de salud de personas en una primoinfección, o sea, aguda, o personas que están seropositivas o crónicas con el tratamiento, ¿verdad? Entonces, ahí la cuestión de que las conclusiones están en blanco, porque una de las situaciones que estamos viendo es que hay todo un acervo científico y comprobación que podrían dar pie a políticas sanitarias en pro de ayudar. También recordemos que el glutatión, bueno, tradicionalmente se administra vía intravenosa, también vía oral, pero vean que aquí pusimos el ejemplo del liposomal, pero vean que ahora hay una opción más y esta es con el glutatión nanomizado, ¿verdad? Entonces, eso sería de mi parte hoy. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Doc, ahora que hablabas de las interleuquinas, por ejemplo, Ujú. uno, o sea, muchas veces hablamos de la inflamación y pensamos que la inflamación, ¿verdad?, es algo malo, pero es malo cuando se descontrola, pero es necesarísima
cuando el cuerpo la está generando para que haya, me imagino, ¿verdad? Que haya una mejor afluencia de células del sistema inmunitario, ¿verdad? Pues tienen que llegar ahí y toda esa señalización que ocurre. Me estaba acordando durante la semana Newmi que habló el doctor Sotiris de Grecia. No sé, me imagino que los que están acá, que participaron en la semana, recuerdan. Y el doctor es un oncólogo molecular. Y él hablaba que parte de lo que él ha estado estudiando y comprobando es cómo el glutatión nuestro modula esas, digamos, ciertos genes proinflamatorios y Ujú, los antiinflamatorios, o sea, los modula, baja los que tienen que estar más bajos y sube los que están en detrimento, como ahora que mostraste, que en un ujú, paciente con cierta cronicidad, las interleuquinas o el factor de tumoral, ¿verdad? Está el qué sé yo, el interferón, o sea, que todas las el cosas que diferente. tienen que estar un poco más altas han bajado, porque me imagino que ya hay un desgaste del organismo y entonces el doctor decía, o sea, estaba emocionadísimo porque decía, he comprobado a nivel molecular que este producto en cuestión de semanas ha levantado esos niveles que tienen que estar más altos. Entonces, Ujú, ahora que decías, que qué curioso, ¿verdad? Que si ya hay tanta evidencia de que el glutatión, pues puede ser una ayuda muy importante que no esté incluido y aquí tenemos un campo enorme, ujú. ¿verdad? Para promover esto en esas poblaciones, ¿verdad? Creo que para hacer un bien, dar a conocer el producto por todas sus características y más ahora que cuando venga reforzado también con niveles más altos de cisteína. O sea, yo creo que tenemos como una oportunidad de Una oro, Doc. oportunidad. Sí, yo me di a la tarea ahora que es la moda de la inteligencia artificial, ¿verdad? Preguntarle a ChatGPT, eh, bueno, si en Costa Rica había reportado algo del tratamiento, bueno, del suplementar con glutatión en pacientes con HIV. Adivina la respuesta. Pues no, aunque en otros países sí, es parte del esquema. También aquí hay otro factor y no podemos dejarlo de lado, que el hecho de suplementar con glutatión no es solo para el estado viral, sino que también estamos consumiendo medicamentos con un nivel de toxicidad, ¿verdad? Entendamos que estos cócteles que generalmente están bueno, hoy día en tabletas con 3 componentes, permiten tener una carga viral indetectable, pero aún así los medicamentos también tienen sus pros y sus contras. Y también manteniendo esos niveles de glutatión podemos disminuir el efecto que algunos de ellos promueven en menor o mayor grado en los pacientes con HIV, em, pues de cuestiones gastrointestinales, de cuestiones de, por ejemplo, o mareos a nivel del sistema nervioso, que son efectos secundarios también de los medicamentos. Sí, Edu. Em, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, si también ayudáramos un poco, porque como bien lo comentaste, en la parte cognitiva, el neuro, complementarlo, sería Mm, un dúo que daría un poco más, porque esas personas también tienen efectos depresivos, o sea, periódicamente están en esa parte y bueno, me ha tocado ver algunas personas que he tenido oportunidad de conocerles que se van, o sea, no están, estás hablando una cosa y reaccionan diferentes, o sea, ujú. no hay una coordinación, pues, y es triste, ¿no? Esa parte. Yo diría, Eh, bueno, ¿qué pasaría ah, si el neuro entrara en acción también como parte también de ese dúo que pudiera hacer más efectiva todavía, ¿no? Qué Adelante. bueno que lo mencionas, Edu, porque, em, bueno, ahora listando en esta presentación, pues es importante que no es solo una cuestión del sistema inmune, hay otros sistemas que son afectados, que tal vez no lo tenemos tan a flor de piel,
como vos decís, hay pacientes que están como perdidos, que Es también es la correcto. valoración entre lo que es, si es el tratamiento o qué tratamiento tiene, o, por ejemplo, si es ya una afectación producida por el virus debido a una sensibilidad ya del paciente Sí, y con la también que como bien lo venía, comentas, ¿verdad? ¿no? La carga medicinal que tienen es muy agresiva, entonces, pues esas respuestas vienen a hacer pues más que nada como lo conocemos, ¿no? Es el daño Ujú. colateral, entonces ahí va, ¿no? No, y también con respecto a eso, yo sí te puedo comentar, tengo una colega que trabaja pues en este departamento con paciente HIV, entonces, a ver, el hecho de estar mucho tiempo con una medicación, te voy a decir el ejemplo del efavirenz. El Híjole, efavirenz tiene acción sobre el sistema nervioso. sí, Entonces, al paso del tiempo, la gente se va sintiendo adormilada, sí, ¿verdad? anda Y zombie. como zombies, ¿sí? Sí, Y no todos tienen la misma capacidad de reconocer que algo no es producto de la medicación, lo ven como parte normal. Tal vez digan, bueno, es la edad o no sé, pero a veces no lo asocian a la medicación y no lo reportan. De ahí también que en el esquema, al menos sanitario, muchos medicamentos se van quitando y cambiando por nuevos esquemas, esperando que esos nuevos esquemas sean menos tóxicos, pero siempre hay algo. Por ejemplo, de este esquema que contenía efavirenz, que era el equivalente a la marca Atripla, em, ya lo están cambiando por otro, pero este otro tiene efectos sobre el perfil lipídico. Entonces viene otra, ¿verdad? Cambiamos una cosa por otra, pero de ahí es necesario para mantener esa carga viral. Pero en todo este contexto, si podemos ayudar al sistema inmune de otra forma para la calidad de vida y evitar esos efectos secundarios, pues enhorabuena, como lo es el glutatión. Y más el glutatión nanomizado con esta tecnología. Igual pasa, doctor, con el levodopa para los Parkinson, ¿no? Entonces se vuelve Ujú, también, la dosis que llegan a tomar, actúan como zombies, así también me ha tocado ver esa parte, ¿no? Entonces, ujú. pues gracias, complementamos esa parte, ¿no? Sí, claro. ¿Alguien más tiene alguna consulta para el doctor? ¿Comentario? Yo, Anabel, pues agradecerle al doctor su charla tan interesante y decirle que hasta ahorita entendí por qué se decía que los pacientes con VIH tenían constantemente infecciones, tenían constantemente diarreas Mm, y es que es algo que es muy complejo, ¿verdad? A mí me encantó la parte, doctor, donde usted decía que en el cuerpo humano no hay nada bueno ni malo, sino se trata de un equilibrio. increíble. Entonces, ese es el equilibrio que se está buscando para que no nomás este padecimiento, sino todo lo que es elevar el sistema inmune, todo lo que es el control de radicales libres, Ujú, cuando ya está fuera de lo aconsejable, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. con gusto. Y vean que todo esto, y como les mencionaba, tenemos evidencia, pero hay que hacer algo. No es simplemente la evidencia. Ya hay estudios que van complementándose, que van evidenciando. Y vean que en este artículo lo más interesante es que, a ver, hay 71 publicaciones que dicen, con el glutatión podemos hacer algo, ¿verdad? Podemos ayudar a la parte proinflamatoria. Y no estamos hablando de pacientes eh, que, bueno, cuando han desarrollado la enfermedad que se llama SIDA, sino en aquel paciente que es indetectable, ¿verdad? No solo el paciente con SIDA, sino el indetectable, que todas esas situaciones a los diferentes niveles puedan mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Al final es su calidad de vida. Pero el indetectable, ¿cómo lo diagnostican?
O sea, Eh, ¿qué condición tiene esa persona para que busque ayuda? no, es que el indetectable, Anabel, es la Dígame. persona que ya tiene un tratamiento instaurado. Ah, ok, Right. ok, ok. Sí, Ya cuando ya no entonces lo, no se lo. ya hay una infección, hay una carga Ujú, viral, ujú, se le da el tratamiento y ahí hasta que la carga viral sea indetectable. Por ujú. ejemplo, bueno, y ahí hablando con esta colega, eh, los niveles de CD4 pueden estar como entre 800 o 1000, más o menos. Como 700, a veces muchos pacientes es lo que manejan. Excepcional son aquellos pacientes que tienen 1400 CD4, conteo de CD4. Entonces uno dice, ¿por qué todos los demás no pueden ser como 1500 en CD4? Porque también conforme disminuya los niveles de CD4, pues siempre vas a estar un poco más expuesto. Pero un paciente indetectable va a ser, o sea, siempre va a tener una carga viral permanentemente en su organismo. No, No. no. Ahí el virus no se replica, se mantiene confinado. Es como decir, después de que uno le da varicela, ahí Ujú. queda latente, Pero que puede volver a surgir. podría. Se Para queda Mm. como hoy. tipo, como enquistado, ¿no, doctor? Queda enquistado y protegido, así es que queda, Ajá. hace como una especie de un escudo y ahí se queda, ¿no? Ujú. Permanente. Sí. No se Es, replica, se mantiene, o sea, no hay circulante, por eso se dice que los indetectables es indetectable. Ay, ¿cuál es la otra palabra? Eso se denomina como I igual I. eh, en ese momento se me va. Pero sí queda ahí un reservorio, inclusive hablando del reservorio, no se sabe exactamente dónde reside. Eso iba a preguntarle Sí, justamente, ajá, porque en no el se par sabe. biomagnético hay algunas cosas que dicen, bueno, en los riñones, por ejemplo, ¿verdad? Ujú, Entonces te aplican los imanes en los riñones o te lo aplican en los ujú, nódulos a lo largo de la columna o depende de dónde ujú. hayan identificado que X o Y virus está. Pero si no se sabe dónde se aloja, No, pero eso, ellos no continúan con tratamiento. de por vida Ok. Si es de tienen que por tener vida. los retrovirales de por vida. Sí, Y entonces, obviamente, el glutatión haría maravillas de por vida en ellos también. exactamente. Lo mismo que Ujú, Porque sucede con los seropositivos, ¿no? sí, igual, ujú, siempre está ahí latente. ujú. Y como en una diapositiva les mostré los reservorios, ahí permanecen. em, y aunque sea indetectable, siempre el tema de esa, podría decirse, prevención de que los niveles de glutatión bajen, porque Ujú. siempre hay una latencia, por eso hay controles siempre de la carga viral. También cómo va funcionando el riñón, cómo va funcionando, em, cómo están los niveles de CD4, CD8, ¿verdad? Sí, es todo un tema. Es complejo, sí. Sí. Bueno.